Hosana el que viene en el nombre del Señor. Hosana sea Jesucristo. Bendito Hijo de David. Viva el Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el tema de hoy que vamos a desarrollar en este momento. Y por eso hay que empezar con este pensamiento de San Juan, el capítulo 12, versículo 12. Cuando la multitud se enteró de que Jesús llegaba a Jerusalén, salió a su encuentro. Un inmenso griterío iba tendiendo sus mantos por el camino. Otros cortaban las ramas de los árboles y alfombraban con ellas el camino y gritaban: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. La muchedumbre que lo precedía y también la que iba detrás gritaban: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este es el mensaje de hoy. ¿Cómo podemos nosotros descubrir en Jesucristo nuestro Señor como ese Hijo de David que viene a cumplir la promesa que el Padre nos regala y que ya le había dicho a Adán y a Eva, pero que se la reafirma en David? Y David recibe una vez más la confirmación de que lo que le dijo Dios a nuestros padres en el Espíritu, a Eva y a Adán, iba a cumplirse. Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo para que tuviera nuestra condición humana. El Hijo del Hombre, dice Ezequiel, vi al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, y Jesús nos regala hoy que es ese Hijo del Hombre que viene de parte de Dios a traer a nosotros un nuevo conocimiento de vida, un nuevo conocimiento de salvación, una manera de interpretar la presencia del Padre para todos nosotros. Por eso es importantísimo que vayamos como descubriendo y saboreando en este momento lo que significa para nosotros esta bendición de Jesús. Jesús, se dice que anteriormente, ¿cuál es el signo de las palmas? ¿Por qué Jesús a la misma vez la gente usó las palmas? El símbolo de las palmas se refiere también como la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el mal. Y es por eso que Jesús, al entra, y nosotros le llamamos el Domingo de Palmas. ¿Por qué? Porque es la victoria sobre el mal, sobre todas aquellas situaciones que nos atan a nosotros y no nos dejan ser hijos e hijas de Dios. Y entonces Jesucristo nos va a regalar esta bendición. El Domingo de Palmas es recobrar la derrota que Adán y Eva habían hecho, y Jesús viene a conquistar la victoria por medio de su obediencia. Y entonces para nosotros vamos a descubrir que el signo de las palmas es un signo muy apropiado que anteriormente los romanos, cuando ellos conquistaban un país, cuando ellos conquistaban una nación nueva, ¿qué hacían? Se ponían una corona de verde, de palmas, y entonces de olivo, como representando: nosotros hemos triunfado, hemos vencido al enemigo y entramos victoriosos a Roma. Y entraban con un caballo de guerra. Jesucristo entra con un burrito. ¿Qué significa el burro? Significa la humildad de Jesús. Viene a decirnos a nosotros que Él viene a conquistar el mal con la humildad, serenidad, la calma, la tranquilidad, la paciencia, la prudencia, el perdón, la reconciliación, la paz, la misericordia y todas las virtudes que impliquen para que nosotros tengamos vida y la vida la tengamos en abundancia. Esa es la bendición de nuestro Señor, que nos va a recobrar y nos va a decir: yo vengo a traerles a ustedes esa bendición, esa vida nueva, y se las vengo a traer con el signo de las palmas, que es el que ha conquistado todos los males que hay en la creación, y con el burrito, que es por medio de las virtudes voy a vencer el mal y voy a entrar victorioso. Por eso la gente grita y dice: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hijo de David. Y es lo que nosotros también vamos a recordar en el Evangelio, cuando Jesús va pasando por las diferentes ciudades, dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Y dice Señor Jesús: ¿y qué quieres que haga por ti? Que vea. Dice:
Lo toma Jesús, lo bendice, le pone saliva y toma un poco de tierra, se la pone en los ojos y dice, ve. Y nuestro Señor nos va a recordar esta grande bendición. Por eso, para hoy es importante que nosotros nos preguntemos cómo queremos celebrar la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre la destrucción, la victoria sobre la división, la victoria sobre las realidades que no nos dejan ser a nosotros quien somos, hombres y mujeres que nos traen vida, hombres y mujeres que nos traen salvación, fraternidad y paz. Aquí es donde viene la invitación. ¿Por qué Jesús va a tener también de entrar a Jerusalén para llevar a cabo su pasión? ¿Qué significa la pasión? En latín significa passio, que quiere decir aquel que sufre por amor. Jesucristo trae su pasión y dice, hay un fuego nuevo y ya estoy queriéndolo vivir y quisiera vivirlo ya. Y eso es lo que está hablando. Jesús está experimentando la pasión, que va a tener una consonancia en que desde esa perspectiva que nuestro Señor, desde que entra a Jerusalén, la pasión es ayudarle al hombre a remover todo el pecado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a iniciar? Va a iniciar primero con los doctores de la ley. Pero al inicio de esta pasión, Jesús va a iniciar dándonos a conocer una cosa muy importante, que para llevar a cabo su pasión en su plenitud, necesita que instituir los sacramentos. Por eso vamos a celebrar el Jueves Santo, los sacramentos de la Eucaristía, el sacerdocio y la fraternidad, el mandamiento del amor, el diaconado. Entonces, vamos a ir descubriendo que nuestro Señor nos va a decir, para conquistar la muerte, les voy a dejar un nuevo antídoto, que son los sacramentos. El sacramento, a la medida que tú lo recibes, va a ser como un diálisis espiritual que voy a limpiar yo, así cuando nosotros vamos al diálisis, aquellas personas que tienen problemas de los riñones y se sientan en los doctores y van al hospital y les ponen unas mangueras en una de las manos derechas o izquierdas y por un lado sacan la sangre y por otra la están purificando y están purificando. Dice nuestro Señor, los sacramentos, ese es el significado que tienen: purificar el alma, purificar el espíritu, purificar la mente, el corazón, purificar los sentidos y todas aquellas situaciones que no te dejan ser libre, que no te dejan pensar como debes de pensar como hijo e hija, imagen y semejanza de Dios, como una persona libre. Y es aquí donde viene esta invitación de cómo nuestro Señor nos da esa sintonía y que nos va a recordar una cosa muy hermosa. En uno de los obispos, Andrés de Creta, dice esto en el sermón noveno, en el Domingo de Ramos, dice: alegrémonos pues porque se nos ha presentado mansamente el que es manso y que asciende sobre el ocaso de nuestra infinita belleza para venir hasta nosotros y convivir con nosotros de modo que pueda por su parte llevarnos hasta la familiaridad con Él, ya que si bien se dice que habiéndose incorporado las primicias de nuestra condición, ascendió con ese botín sobre los cielos hasta el oriente, es decir, según me parece, hacia su propia gloria y divinidad. No abandonó con toda su propensión hacia el género humano hasta haber sublimado al hombre y a la mujer, elevándolo progresivamente desde lo más infinito de la tierra hasta lo más alto de los cielos. Así es como nosotros deberíamos prosternarnos a los pies de Jesús, no poniendo bajo sus pies nuestras túnicas o unas ramas inertes que muy pronto perderían verdor, su fruto y su aspecto agradable, sino revestiéndonos de su gracia, es decir, de Él mismo, pues lo que os habéis incorporados a Cristo, por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Jesucristo lo que quiere es para nosotros, una vez que instituye
los sacramentos el Jueves Santo, entonces sí les dice a los discípulos, yo quiero que entiendan que mi pasión es ayudarles a renovar su mente. Ustedes saben que las autoridades de este mundo, ellos quieren ser presidentes o quieren ser gobernantes para que tengan un montón de servidores, para que todo el mundo los sirva y se sirvan de todas las gentes. Dice, la primera cosa que les voy a ayudar a entender para quitarles la pasión que tengo, que ustedes entiendan esta nueva filosofía, este nuevo mensaje, esta nueva teología. Y la teología es, y nos hace una pregunta bien interesante cuando están en la mesa con Jesús en el capítulo 23 de San Lucas, nos plantea una desde el primer capítulo en adelante, nos va a regalar esta bendición. ¿Quién es mayor, el que está en la mesa o el que está sirviendo a la mesa? La respuesta es aquel que está en la mesa. Entonces Jesús, ¿por qué toma la condición del siervo? Dice, porque quiero ser esclavo de ustedes. Entonces, las ideas que nuestro Señor Jesucristo nos va a regalar sobre su pasión es entender como segunda cosa, aparte de los sacramentos, que Él viene a renovarnos nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestros conceptos. Yo quiero ser esclavo tuyo, es decir, siervo tuyo. Yo, que soy el maestro, tomo la condición de esclavo, entonces les voy a pedir a ustedes como representante mía, por favor, tomen esa condición. No usen esta condición que yo les voy a regalar para servirse de los demás. Al contrario, ustedes están llamados a tomar mi posición, mi condición y ser servidores de los demás, como yo lo soy de ustedes. Por eso, nuestro Señor les dice, ¿quién es mayor? ¿El que está en la mesa o el que sirve? Dice, yo que soy aún el que esté en la mesa, tomo la condición de siervo para decirte que te amo, que te vengo a servir. Yo no vine a esta tierra que me sirvas, dice Jesús, sino a servir. Entonces la pasión de nuestro Señor es que entendamos cómo vivir cada vez mejor desde nuestra razón, desde nuestros conceptos intelectuales, desde nuestra filosofía, esta forma concreta de analizar la realidad. Y es una realidad que va a trascender al ser. Es una realidad que lo va a hacer cada vez más dinámico, lo vas a hacer más inteligente y a la misma vez más libre y sobre todo va a disponer mejor su voluntad. Jesucristo nos va a regalar aún, les dice a los discípulos, mi pasión es que entiendan ustedes que aún cuando estoy celebrando la misa con ustedes, es decir, celebrando los sacramentos, he estado viviendo con ustedes, uno de ustedes me va a traicionar. Y está en la mesa y es aquel que lleva el dinero, porque le gusta el dinero. Y entonces Jesucristo nos va a regalar que su pasión es ayudarnos a nosotros a entender cómo lidiar cuando alguien te traiciona, cuando alguien te vende, cuando alguien no está de acuerdo contigo, cuando alguien está continuamente criticándote, cuando alguien está queriendo la muerte para ti o para mí. Dice Jesús, dialoga siempre con la verdad y la claridad y hazle saber a esa persona que te está quitando la vida, dile a él que no está bien lo que está haciendo. Pero si él decide otra cosa, ese es su problema, no el tuyo. Tú dile a él lo que te está lastimando, esa actitud, ese comportamiento, esa acción. Jesús le dice a los 12, uno de ustedes me va a traicionar y me va a vender. Y es algo bien interesante. La pasión de Jesús entonces tiene diferentes aspectos de entender. No es solamente un sentimentalismo, es decir, estoy apasionado de ti y si no tengo esto, no, entonces no estoy. No, dice Jesús, la pasión que quiero es ayudarles a meterse mar adentro, como le digo, o le dice Dios a Teresa de Lisieux, el mar adentro es que nosotros entremos dentro de nuestro interior y toquemos el corazón. Dios quiere desatar de todo tipo de marañas y todo tipo de amarres y todo tipo de inseguridades y todo tipo de realidades que no nos dejan ser libres. Y eso es lo que quiere Jesús. Por eso les dice a los discípulos, estén cuidando que muchos de ustedes van a tomar estos puestos para buscar ser el primero. Por eso la madre de los hijos de Zebedeo le dicen, Señor, yo quiero que mi hijo sea uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo quiero que me recomiendes eso y yo quiero que me garantices eso cuando lleguen al reino de los cielos. Y dice Jesús, calm down, relájate. Este lugar no es para lo que tú pienses, este lugar es para todos aquellos que mi Padre Celestial ya los escogió, ya tienen su lugar. Y entonces nuestro Señor nos va a regalar hoy aún en la misma palabra del Evangelio de San Lucas, nos va a decir que los 12 discípulos Dios los ha escogido para que gobiernen y a la misma vez también ellos ayuden en el proceso de santificación cuando lleguen al reino de los cielos. A orar por la comunidad, a rezar por ellos y estar continuamente
deliberándolos de todo lo malo. Entonces Jesús le dice a la madre de Zebedeo, van a tener ese puesto, pero no como tú lo piensas o como ellos lo quieren, es como mi Padre lo quiere. Entonces, para nosotros el entender la pasión de Jesucristo, pasio, es ir descubriendo pasión, es decir, que tiene la pasión de tocar lo más sagrado del dolor interior de él. Y por eso le dice a Pedro, Pedro, esta misma noche vas a traicionarme. ¿Cómo? Dice Pedro, no hombre, yo voy a dar la vida por ti. Dice Jesús, te lo digo desde ahorita porque te estoy leyendo tu corazón que todavía no tiene la definición, el 100%. Esta noche cuando alguien te pregunte que si me conoces, vas a decir que no me conoces. Esta misma noche cuando tú estés cerca de mí, alguien te va a reconocer que eres mi discípulo y me vas a negar que eres mi discípulo. Y esta misma noche vas a decirme palabras obscenas y me vas a maldecir. Y te lo digo, ya el demonio pidió permiso para tentarte. Cuido y he cuidado y estoy orando para que tú no caigas. Jesús, esa es la pasión. ¿Cómo ayudarnos a entender que el Padre de los cielos en su Hijo nos quiere clarificar cuáles son los dolores más interiores que nosotros tenemos cuando alguien aún consideramos que es nuestro amigo y ese amigo te niega, ese amigo te traiciona, es decir, no te reconoce, dice que no ha sido parte de ti? ¿Cuántas experiencias no tenemos a niveles políticos que vemos políticos que han estado trabajando con alguien más y al momento de que hicieron lo mínimo, el otro los traiciona, los denuncia y los manda a la cárcel? Lo mismo sucede con aquellas personas que trabajan en la droga. ¿Cuántas personas viven ese dolor tan intenso cuando alguien los traiciona de su mismo grupo? Los traiciona y los denuncia y entonces los meten a la cárcel y les quitan todo prestigio, todo poder, toda autoridad y los dejan en la calle de la amargura. Aparte que los meten a la cárcel, Jesús le dice a Pedro, cuidado, no te vayas a meter a tu cárcel. Yo ya recé por ti para que salgas de esa cárcel y voy a dar la vida por ti. Por eso te digo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar esta noche. San Lucas dice que son 2, San Juan dice que son 3, pero sin embargo dice Jesús, antes de que cante el gallo tú me negarás. Esa es la pasión de Jesús. ¿Cómo ayudarnos a nosotros a descubrir esta grande bendición? Primero, hay que reconocer que Cristo está continuamente con nosotros buscando cómo deliberar todas aquellas mal interpretaciones de la realidad. Por eso hay que ir cuidando día tras día, momento a momento, lo que cada uno de nosotros trae en el corazón y cuáles son las ideas que en un primer momento te pueden traicionar, te pueden eliminar, te pueden quitar lo que tú tienes, la paz. Y Jesús dice, yo vengo a conquistarles todo. Por eso hoy es un día muy especial y venimos vestidos de fiesta y con ramos en las manos porque comienza la Semana Santa. Durante 40 días hemos recorrido un camino de conversión y de penitencia. Se mezclan en nuestro corazón dos sentimientos contradictorios. Por un lado, la alegría de ver a Jesucristo entrando solemnemente en Jerusalén y proclamando como Rey. Por otro lado, la tristeza de saber que dentro de pocos días va a sufrir tanto por nosotros, ofendido, traicionado, golpeado, humillado. Lo veremos subir al Calvario con la cruz a cuestas y morir por ti y por mí. Esta es la pasión de Jesús. Jesús, una vez que ya clarifica con los discípulos, instituye los sacramentos, los sirve, le clarifica a Judas y a Pedro la situación, les dice al resto, ustedes me van a dejar solo. No se preocupen, hagan lo que le tengan que hacer. Y entonces Jesús se va a hacer oración. ¿Por qué? Porque era necesario, después de que instituye los sacramentos, salir a darle gracias al Padre, y entonces se va él al Monte de los Olivos. Y estando en el Monte de los Olivos entiende que su pasión es la obediencia. Voy a ser obediente hasta la muerte y aunque sea de cruz, crucificado, voy a obedecer a mi Padre para cumplir y agradarle a Él. Y esa gracia quiero decirle a la humanidad que va a conquistar todas aquellas situaciones que al hombre no lo dejan ser original, único, irrepetible, imagen y semejanza de Dios. Voy a romper todo por mi obediencia.
Jesús, estando en el Getsemaní, se pone a dialogar con el Padre y el Padre le habla directamente y abre su corazón y le dice: hijo, llegó el tiempo, llegó la hora de que conozcas verdaderamente cuál es el corazón de tus hermanos. Y entonces, cuando Jesús dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre, empieza a entender que el dolor del amigo que lo vende, que es Judas, que con un beso traiciona, dice Jesús, con un beso traicionas a tu maestro. ¿Qué clase de mentalidad, qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de ser estás viviendo? ¿O qué tipo de sentimientos o qué tipo de descomposiciones de doble personalidad o triple personalidad tienes? ¿Cómo es posible que estés conmigo como si no pasara nada y de repente tienes el dinero, haces del dinero lo que quieres y después tienes la autoridad hasta de venderme? ¿Que yo soy prenda de venta? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Quién te dio eso? Y el dolor de Jesús es ese. ¿Cómo Dios, por medio de su Hijo, va a purificar esas miserias? Y es ahí donde viene la sabiduría y el entendimiento y la ciencia que nos viene a traer Jesús en su pasión. Es ayudarnos a nosotros a descubrir que en los dolores más interiores es donde está la gracia, donde está el amor puro, es donde está la bendición, es donde está la presencia del Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús reconoce por el beso a Judas: tú eres mi discípulo, no niego que eres mi discípulo, yo voy a dar la vida por ti, yo estoy contigo. Pero si tú tomaste esa decisión, respeto tu libertad. Que Dios te bendiga. Y entonces Jesús le preguntan, andamos buscando a Jesús, yo soy. Se levanta y dice, yo soy. ¿Qué quieren conmigo? Dejen a estos, yo soy el responsable. Y entonces nuestro Señor empieza a entender esta grande bendición. Lo atan, lo encadenan y lo lleva. Entonces va experimentando nuestro Señor una serie de contradicciones muy interesantes. Estos hombres que continuamente están para servir a Dios, que son los representantes del Sanedrín, que son los soldados, ¿por qué vienen con Jesús y lo tratan como si fuera un criminal? Este es un dolor muy grande, un sufrimiento muy especial, que Jesús, esa es la pasión que va a vivir. ¿Cómo tocar ese proceso cuando una gente la traicionan y la condenan siendo inocente? ¿Cuántas personas viven ahorita en la cárcel siendo inocentes por la culpa de los demás? Por el gobernante, por el político, por el soldado, por el policía, por la persona que tiene dinero, por el millonario, por la mujer bonita que hizo un fraude, hizo una demanda que no era verdadera. ¿Cuánta gente inocente está siendo traicionada y vive encarcelada como vivió Jesús? Una vez que estas personas lo agarran, lo atan y todos los discípulos corren, Jesús experimenta golpes, maltratos. Dice, ¿pero por qué me golpeas? ¿Cuál es la razón de golpearme? ¿Cuántos de nosotros cuando estábamos pequeños llegaba nuestro papá y nos daba unos mondones y nos golpeaba y nos maltrataba y nosotros sin saber ni de verla y decíamos, pero ¿por qué me golpeas? ¿Por qué me estoy... ¿Yo qué hice? Y simplemente es porque eres mi hijo y bómbale. Porque estoy enojado, zúmbate. Porque me hizo falta esto, túmbale. A ti te daban tus mondas. Y a Jesús le da una monda terrible. Una vez que lo atan y lo llevan hasta el Sanedrín. Imagínense todo golpeado. Jesús todo ameyugado de sus hombros, de su espalda, de sus piernas, de su cara. Todo lo mayugan, lo maltratan, lo golpean. Imagínense los moretones de nuestro Señor, los golpes tan duros que ha de haber sido de aquellas armas que llevaban, de las cadenas que lo golpeaban en la espalda con ellas. Imagínate el dolor de esta persona que no tenía piedad de Jesús. Y eso es lo que va a conquistar. Ese es el pecado y esa es la muerte. Y ese es el dolor y ese Jesús, es Jesús lo que quiere ayudarnos a entender. Que no maltrates, ni golpees, ni condenes a nadie injustamente. Sé justo, como yo soy justo contigo, dice nuestro Señor. Y esta es la bendición. Cómo Jesús va a experimentar esa pasión también de que una vez que llega al Sanedrín, imagínate el dolor tan grande de Jesús. Aquellos que conocían los fariseos y saduceos, doctores de la ley, Caifás, y todo un conjunto de personas
que decimos nosotros que conocen el Torá, lo van a condenar. Aquellas personas que supuestamente conocen a Dios, esas mismas personas lo van a condenar a Jesús. Imagínate la pasión de dolor y de sufrimiento, de angustia, lo que hay en la psicología de nuestro Señor Jesucristo, y todo lo está procesando desde el amor. Esta es la sabiduría. Este es el entendimiento que Jesús deja que todos se expresen, que todos lo condenen, que todos hablen en contra de Él, y simplemente se queda silencio. Por eso se dice que el fruto de la oración es el silencio. Jesucristo está meditando, orando al Padre que bendiga a estas personas que lo están blasfemando, que le están acusando de algo que es contradictorio. Y es aquí donde viene la enseñanza también. Nuestro Señor está silenciado. A pesar del dolor que está experimentando psicológicamente de esos abusos, de esas contradicciones que lo están sacando una serie de argumentos que van en contra de lo que Él había dicho, Jesús nos va a decir de frente: el dolor de mi pasión es muy grande. Imagínate tú una vez que los doctores de la ley lo están presentando y uno a otro le están diciendo tantas cosas que no son verdaderas. Dice Jesús: yo cuando hablé abiertamente. Pregúntenle a la gente que el mensaje que yo les di es un mensaje verdadero, es un mensaje abierto para toda la gente. Mi amor es universal, es decir, mi mensaje es católico, es universal. Pregúntenles a los demás. ¿Y qué pasó con los demás? Le empezaron a acusar y ellos entendieron que todas las acusaciones eran falsas, no podían condenarlo. ¿Qué pasó? Lo llevaron con Pilatos. Imagínate el dolor tan grande de que, viendo Jesús que estas personas tenían la intención de quitarle la vida, porque ellos tenían el poder de liberarlo y ellos tuvieron el poder de condenarlo. Y por eso la pasión de los fariseos y saduceos y también de Caifás fue eliminar a Jesús. Y dice Jesús: acepto esa pasión por amor. Y esa es la manera de redimirte. Por eso nuestras mamás nos dicen una filosofía bien interesante y una teología que para nosotros los jóvenes a veces no tiene tanto sentido. Dice: vale más malo por conocido que bueno por conocer. Yo prefiero quedarme con mi esposo a pesar de que sea como sea, y no puedo estar de otra manera viviendo. ¿Por qué? Porque esa es la mejor persona que yo escogí para que Dios se revelara por medio de él. Y si él ahorita me trata mal, me golpea, me maltrata, como muchos papás, abuelos y tatarabuelos de nosotros golpeaban y maltrataban a nuestras abuelas y nuestras madres, nuestro Señor nos va a decir: así me trataron a mí. ¿Pero qué pasó? Dice: por la fidelidad quiero decirte que la fidelidad es más grande que tu miseria, tu pecado y tu error. Por eso una madre de familia anteriormente se mantenía siempre firme. ¿Por qué? Porque ella entendía que la infidelidad de su esposo no era de ella, era de su viejo, era de su complemento, de su pareja. Entonces por eso las señoras celebraban con alegría y con gozo su fidelidad y se mantenían firmes hasta la muerte. ¿Por qué? Porque entendían la pasión de Jesucristo. Voy a ser como ahorita dice la gente: tú me traicionaste, yo te voy a traicionar para que sientas. La mujer de fe, la mujer cristiana no hace eso. La mujer entiende que es el problema del otro. ¿Yo por qué tengo que andar? Deja que el otro entienda su miseria. Yo no, yo ya entendí que mi vida la vivo en la gracia, en la perseverancia, en la oración, en el servicio, en la entrega, en darle a mi esposo mis dones, mis talentos, mis cualidades, en comer, en servir, en planchar, en lavar, en arreglar mis hijos, en mandarlos a la escuela, en cuidar la renta, el teléfono, la luz, administrar el dinero, administrar los bienes y valores, administrar la fe en mis hijos. Todo eso es lo que hace la madre. Dice: yo me voy a concentrar en lo mío. Tú sabrás en tu problema. Tú tienes que dar cuentas mañana. Y por eso tenemos nosotros matrimonios sólidos. Ahorita de cualquier cosa se andan enojando y se agarran una persona, a las meses tienen a otra, 2 años tienen otra, los 3 años tienen otra. Y la pregunta es: ¿y hasta cuándo te vas a definir por alguien y dar la vida por alguien? Las mamás anteriormente entendieron una cosa: yo me caso para hacerte feliz. Y eso es lo que dice Jesucristo a los doctores de la ley cuando le pregunta: dinos tú si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dice: yo soy el que está contigo, hablando contigo. Eso es lo que quieres saber. Yo soy el Hijo de Dios vivo. Y verás al Hijo de Dios sentado a la derecha de su Padre. Eso es lo que quieres saber. Sí lo soy. Soy Hijo de Dios. Yo soy el Mesías, el enviado, el Salvador del mundo.
yo soy el que está hablando contigo. Dijeron los doctores, ¿qué? Sí, entonces hay que matarle, dice Jesús. No me estás preguntando. Imagínate el dolor que sintió Jesucristo cuando verdaderamente estos hombres querían vivir en la mentira en lugar de la verdad. Cuando le preguntaron verdaderamente si era el Hijo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Sí lo soy. ¿Y qué pasó con ellos? Lo rechazaron, no aceptaron eso. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué los doctores le preguntan a Jesús si es o no es el Hijo de Dios? No estaban convencidos verdaderamente de vivir una vida plena. Ellos vivían simplemente de acuerdo a la norma, a las reglas. Y dice Jesús, no solamente hay que vivir normas y leyes y la vida moral, sino hay que ponerle el espíritu. Yo soy el que está hablando contigo. Así es que si tú me vas a condenar porque yo soy un hombre original, una persona humilde, una persona cercana, es decir, yo soy el Hijo de Dios, ese es tu problema. Si tú me quieres condenar, condéname tú, yo no te condeno. Esta es la sabiduría y la filosofía de nuestro Señor Jesucristo y la teología, que nos viene a plantear una manera nueva de interpretar la presencia de Dios perdonando a sus enemigos. Y es por eso que nos dice, la pasión mía es que perdones a aquel que te maltrata, aquel que te condena, aquel que te lleva y te trae. ¿Qué pasó con estos hombres? Dijeron, pero nosotros no podemos condenar, entonces hay que llevarlo a Pilatos. Imagínate tú, cuando Jesucristo estaba en ese trance, qué pensamientos, qué ideas, qué dolor, qué sufrimiento, qué angustia, qué desesperación, qué ideas tenía Jesús. Qué sufrimiento tan grande. Cuando después de que salen del Sanedrín, se van a hablar a Pilatos. Una persona de las leyes morales va a condenar a Jesús y dice este hombre, ¿y yo qué tengo que ver con ustedes? Su religión tiene otras normas que yo no tengo. Entonces, de acuerdo a su ley, ustedes condénenlo, yo no lo tengo que juzgar. Pero dice, si tú no lo juzgas, estás en contra del César. Dice, a ver. Vamos a clarificar las cosas. Lo del César al César y lo de Dios a Dios. Ustedes están trayendo este tipo de persona que, de acuerdo a su ley, usted la tiene que juzgar. Yo no. Sin embargo, vamos a hablar. Deje analizarlo. Y Jesús se pone a hablar con Pilatos. Pilato le pregunta, dime tú si eres rey. Dice, sí lo soy, pero mi reinado no es de este mundo. Porque si mi reinado fuera de este mundo, ya hubiera enviado yo emisarios a tu presencia, personas representantes para que hablaran contigo. Mi reinado no es de este mundo. Entonces tú eres rey. Y dice Jesús, para eso nací y para eso vivo. Y por eso voy a vivir. Y por eso voy a dar la vida. Se queda Pilatos con los ojos cuadrados. Entonces tú eres rey. Dice, sí. Dice, y aquel que me va a entregar y me ha entregado tiene más culpa que tú. Tú no tienes poder sobre mí si mi padre no te lo hubiera regalado. ¡Ay, joder! ¿Qué le está diciendo a Pilato? Mi padre te está viendo. Haz tu trabajo que tienes que hacer y hazlo bien. No te vayas a equivocar porque vas a tener consecuencias muy grandes y muy graves. Pilato se queda con los ojos cuadrados. Yo creo que hasta chorro le dio. Cuando Jesús le dice de frente, aquel que me está condenando tiene mayor pecado que tú. Pero te digo desde ahorita, yo estoy en sus manos. No me quiero meter en este problema. En tus manos está la solución. ¿Qué defines tú? Ese es tu problema, no el mío. Tú eres el rey, presentante de Roma. Haz lo que tienes que hacer. Pilato, una vez que lo está dialogando con Jesús, dice, yo no encuentro ningún pecado en esta persona, yo no encuentro ninguna acusación, yo no encuentro ningún argumento que vaya en contra de quitarle la vida. Yo estoy libre, yo me lavo las manos. Dice, pero para una cosa, él también es de Galilea, mándenlo con Herodes, yo no lo voy a condenar, que Herodes lo condene. Herodes es el responsable de este territorio de Judá, que vaya, van con Herodes. Jesús se mantiene en silencio, es decir, en oración. El fruto de la oración es el silencio. Jesús le ayuda a la humanidad a entender que la pasión necesita silencio, contemplación, introspección, discernimiento, claridad y sobremanera tranquilidad. Ante las acusaciones y los deseos de los demás, tiene que estar uno silencioso.
Tiene que estar uno ecuánime, maduramente, escuchando al otro. Jesús cierra sus ojos. Imagínense, por eso dice Jesús, les doy un mandamiento nuevo, que oren por sus enemigos, por aquellos que los persiguen, por aquellos que los condenan, por aquellos que quieren el mal para ustedes, oren por ellos. Y Jesús nos está dando testimonio allí de que está rezando en silencio por Herodes y por Pilatos y por los doctores de la ley, por los fariseos y saduceos y todo el Sanedrín, y Caifás, y Judas, y Pedro, y los discípulos que lo abandonaron. Jesús está orando por ti y por mí, por todos aquellos que piden lo que no deben, y lo que deben pedir no lo piden. Y es aquí donde viene. Una vez que éste lo interroga, no encuentra nada, Jesús está en silencio, dice, váyalo. Este es simplemente una persona que no tiene razón de por qué quitarle la vida. Sáquenlo de mi presencia. Se lo llevan otra vez a Pilatos. Entonces los doctores de la ley dicen, no, pero hay que buscar una forma de quitarle la vida. Y entonces, imagínense la mentira que formatearon, y aún que formularon, mejor dicho. No formatearon, formularon. Cuando le dijeron, él va en contra del César. Y dice nuestro Señor, ustedes no han entendido, pero si esto ustedes quieren, voy a ver hasta dónde llega su maldad. Mentirosos, traicioneros. Me falta reconocer un amigo, una persona, son dobles. Jesús se queda en silencio y dice, eso es lo que vengo a quitarte, vengo a desfragmentarte, vengo por medio de mi amor quitarte todos los virus que traes y dejarte ese antivirus que es la caridad y el respeto, la dignidad y la esperanza. Te dejo esa bendición en ti. Jesús se queda en silencio. Llega otra vez con Herodes. Herodes lo lleva a Pilatos y Pilatos lo recoge y le dice, ¿saben qué? Yo me lavo las manos, yo aquí no tengo nada que ver. Hagan ustedes de él lo que ustedes quieran. Nosotros creemos que tenemos libertad. Imagínense ustedes también que una vez que ya está con Pilatos por segunda vez, dice, oigan, déjales hacer una pregunta. De acuerdo a la tradición nosotros que tenemos, cada año nosotros soltamos a un maleante, a una persona que ha hecho mucho mal en la sociedad. Tenemos a Barrabás, uno de los más delincuentes más grandes que hay. Vamos a sacar a Jesús y a Barrabás. ¿A quién quieren ustedes? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Este hombre es inocente. Esta persona no ha hecho mal. Simplemente has ayudado con su nueva manera de interpretar y su manera de pensar, de actuar y de servir, de hacer milagros. Tráeles un nuevo estilo de vida nueva. Él está promoviendo el bien en la comunidad. Este hombre que es Barrabás está promoviendo la muerte, que ha quitado la vida a varias personas y se promueve continuamente a hacer guerras. Y dice la gente, queremos a Barrabás en lugar de que Jesús. Imagínense el dolor tan terrible de nuestro Señor. Esa experiencia tan difícil que vivió Jesús. Al experimentar ese dolor tan terrible, de que en lugar de preferirlo a Él, prefieren la muerte, prefieren la guerra, prefieren la división, prefieren al maleante. Por eso nosotros ahorita en nuestros países latinoamericanos tenemos un montón de maleantes. Son los que están gobernando el país, son los que están continuamente al frente de los demás, con el respeto que se merecen, y rezo por ustedes, si me están viendo. Pero de verdad, ¿cuánto dolor no cometen ustedes por no reconocer su miseria, limitaciones y defectos, sino reconocer que ese puesto ya no les pertenece, y porque quieren vivir una vida sin sufrimiento y dolor que otro sufra por ustedes? Y a veces es preferible mejor quitarle la vida, condenarlo, o promoverle muerte, o promoverle una serie de drogas para que tú estés en el poder. ¿Y cuál es el poder? ¿El poder de qué? Al final de cuentas te quedas mal y promueves el mal. Y Jesús, imagínense el dolor tan grande. La pasión de nuestro Señor es tocar esas áreas donde puede decir, ¿cómo es posible que los doctores de la ley puedan optar por el mal? No puede ser. Y a veces nosotros ahorita nos escandalizamos por los problemas que encontramos en algunas personas religiosas. Hermanos, ni te maltrates. Los escándalos más grandes que tenemos es ya en el pueblo de Israel, cuando los mismos
fariseos y saduceos no aceptaron a Jesucristo. Esa fue uno de los grandes, de los grandes escándalos de nuestros hermanos, que representaban la ley y el Torah. La Torah, perdón. La ley y el Pentateuco. Imagínate las broncas que había antes. Y ahorita nos escandalizamos porque una persona hizo. No, hermanos, quitarle la vida al Hijo de Dios fue más terrible. Cuando escuchas que un sacerdote tuvo un error, cuando alguien hizo una situación no apropiada, no hay que celebrársela, no, hay que también juzgarlo, hay que también corregirlo, hay que también decirle la verdad a él, para que no la haga y para que no viva en una situación que no debe de ser y que no use la iglesia para hacer cosas que no debe tener, que no son apropiadas. Hay que darle su lugar. Y eso hay que buscar la manera también de corregirlo. Pero imagínense el dolor de Jesús, que los doctores de la ley piden a Barrabás en lugar a él. ¿Te has puesto a pensar alguna vez el dolor tan íntimo que vivió Jesucristo y que se desgarraba internamente su corazón? Y yo me imagino que el demonio estaba carcajeándose en ese momento, burlándose de Jesús, que prefería el hombre la muerte, el dolor, la guerra, la traición que estaba representada en Barrabás. Por eso no te maltrates cuando alguien te hace la guerra, cuando tú le haces el bien. Mucha gente dice, yo que estoy tan cerca de la iglesia y Dios me trata muy mal. No, no es que te trate mal, no es Dios, son tus amigos, son tus vecinos, son tus familiares, son las personas que tienes cerca de ti. Que tú pienses que por el hecho de quitarles el dolor, no te van a hacer sufrir, no, te van a hacer sufrir más. ¿Por qué dicen estas? A ver, queremos saber si verdaderamente esta es de fierro. Si no, ¿para qué la queremos? Y por eso tus hijos ahorita te dan con ganas y te golpean y te maltratan y no te dejan dormir, llegan tarde, están drogados, andan en situaciones muy desagradables a niveles sexuales, tienen situaciones muy desagradables a niveles de droga, y ellos dicen, quiero probar si verdaderamente mi madre me ama y mi padre también. Y por eso tú como mamá dices, es que estoy sufriendo. Yo te invitaría, pero no sufras de embalde. Deja que tu hijo sufra. Por eso el Padre de los cielos deja que su hijo sufra. Y le dice, mi pasión es que tú sufras como yo estoy sufriendo místicamente en ti, pero tú no estarás solo, yo estaré contigo. Por eso yo quiero que tú purifiques el corazón de esa humanidad, y por medio de la fidelidad a mí y la unión conmigo vas a vencer todas las traiciones y miserias y pecados y situaciones que no dejan al hombre ser original. Y entonces Jesús entiende que para poder ayudarle al hombre a ser original, volver otra vez a recobrar la imagen y semejanza de Dios, necesitaba que aceptar la muerte que le pedían, y por eso le gritan, queremos a Barrabás y a este crucifícalo. Y dice Jesús, ¿de veras? ¿Me van a crucificar porque, ¿por qué? ¿Porque soy bueno? Y dice Jesús, lo respeto. Ya entendí que ustedes prefieren seguir en la muerte. ¿Está bien? Jesús se calla, cierra sus palabras, su boca, y se pone a meditar. Empieza a invocar a su Padre. Lo llevan a la cárcel, lo maltratan, lo golpean. Imagínate tú los dolores tan intensos que Jesucristo nuestro Señor experimentó en ese tiempo. Dolores fuertísimos, agudísimos, maltratos, golpes que se quedaba un atónito. Anteriormente era de 9 a 12 golpes o 16 golpes los que daban los romanos. Golpes terribles. Imagínate tú cuando Pilatos mandó azotar a Jesús después de que salen de allí. Y después de allí lo mandan a la cruz. Jesucristo viene maltratado emocionalmente, su corazón se está destrozado, su psicología está trabajando al 100 por hora de poder entender todas esas situaciones del hombre. Y sin embargo después todavía lo van a mandar a que lo golpeen, porque no quedaron a gusto. Hay que darle con ganas hasta que, es lo que hacen los hijos, hay que darle con ganas, hay que flagelarlo para ver si verdaderamente mi mamá me ama o no.
Y ahorita nuestros hijos nos flagelan de todo tipo y de diferentes maneras. Y por eso ahorita muchas de las madres andan todas renqueando. Su corazón está apachurrado, su mente está deprimida, su cuerpo está flagelado, está cansado, marginado porque no duermen bien, porque no comen bien, porque no están en las mejores condiciones. ¿Y qué es lo que está pasando? Que sus hijos están como Pilatos y los doctores de la ley aceptando ese crimen. Yo te diría hasta cuando tú quieras también. Jesús dice hay un límite. Y mi límite es decirles a ustedes que lo que están haciendo no está bien. Pero respeto sus decisiones. Es por eso que nosotros debemos entender que el Padre de los cielos te mira especialmente, está contigo. Es aquí donde viene también esta bendición, la búsqueda de la felicidad. ¿Dónde está Jesucristo cuando entendió que le iban a condenar, iba camino al Calvario? Dios Padre le envió a la mujer Verónica para que se quedara el rostro y se quedara entonces también con aquella bendición cuando manda a Sirene para que lo ayude. Al Cirineo, en otras palabras, para que ayude a Jesús. Jesús empieza a entender que el Padre lo tiene cerquita, lo está mirando. Hermanos, todos somos apasionados de la libertad, pero hay una cosa que asimismo aún más, sin la cual la existencia e incluso la libertad son dolorosas. La felicidad. Una de las mayores paradojas de la vida es que por más que las personas busquen ser libres, desean ser esclavos. No es un esclavo en el sentido de que se les niegue su libertad, sino en el sentido de que anhelan algo que puedan adorar, algo que solicitará su voluntad, tirará de sus vientos, tentará sus energías y ordenará sus afectos. Quieren ser libres o queremos ser libres para elegir entre varios tipos de libertad o felicidad, pero no quieren estar libres de la felicidad. Desean ser su esclavo. Es decir, quieren ser libres para elegir en varios tipos de felicidad, pero no quieren estar libres de la felicidad. Desean ser esclavos. Jesús encuentra que para poder ayudar al hombre a ser libre, tiene que acoger toda la miseria de lo que está experimentando. En silencio, lo está llevando al Padre. Lo está promoviendo. El fruto de la oración de Jesucristo fue el perdón. Fue la reconciliación de la humanidad con el Padre, porque cuando llega Jesús, le ayuda el Cirineo, llega a la cruz, lo crucifican. Imagínense el dolor tan grande de Jesús después de que lo flagelaron, viene maltratado, cansado, todavía lo van a crucificar. Los dolores en las manos, en los pies y en el costado. A Jesús lo tienen marginado por todos lados, y a veces nosotros decimos, es que me siento mal porque el otro no me valora, es porque me siento mal porque el otro no me da su lugar. Yo te diría, no te maltrates tanto a quien sigues. Si eres cristiano, si eres católico, si eres hijo de Dios en Jesucristo, Jesús es tu maestro. Te lo digo y me lo digo. Y estoy ahorita yo luchando con una situación muy difícil, sin embargo quiero ver en mis superiores lo que el Padre quiere. Y esto es lo que estoy analizando. Y quiero complacerme en Él, desde Él con ellos, y desde ellos ser libre, y buscar mi libertad y mi felicidad, porque mi felicidad está en esa perspectiva, en buscar obedecer. Jesús obedece hasta la muerte, y la muerte en cruz. Jesús entiende esa bendición. Hermanos, hay dos formas de responder a esta hambre del alma y esta sed del corazón. Una es del camino del mundo, la otra el camino de Cristo. Antes de destruir de los placeres del mundo, parecen deseables y aparecen ser todo lo que necesitamos para hacernos felices. Pero después de que los tenemos, se vuelven decepcionantes y a veces incluso repugnantes. ¿Cuántas de las personas ahorita en este momento dicen, yo quiero hacer de mi sexualidad lo que yo quiera? Y empiezan a tener relaciones de una manera y de otra. Y tiene un hijo aquí, tiene un hijo allá, tiene un hijo de otra manera, acá y allá, más allá. ¿Qué pasa? Cuando los hijos empiezan a crecer, los hijos necesitan del Padre que los mantenga, que les dé comida, que les dé vivienda, que les dé ropa, que les dé la educación. Y no sobremanera, que les dé una presencia de calidad,
de su ser. Y es cuando empiezan a entender tan decepcionante y tan repugnante las obligaciones. Porque entendieron que el mal administrar tu sexualidad no te lleva a nada. Al contrario, te trae un montón de problemas. Ciertamente te da unos placeres en pocos minutos, que se te acaban rápido o en algún tiempo. Pero una vez que llegan las obligaciones grandes, empieza a repugnarte aquel estilo de vida. Dice, lo contrario es cierto de los placeres de Cristo. Antes de que los tengamos, son duros, poco atractivos e incluso repulsivos. Pero una vez que los poseemos, son satisfactorios y se convierten en todo lo que nuestro corazón podría desear. Aquí es donde está la sabiduría de Jesucristo. Jesucristo, cuando empieza, que está crucificado, está ya con las manos abiertas, está en esa perspectiva, y entonces escucha y empieza a gritarle a la gente, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Imagínate psicológicamente lo que Jesucristo, el bullying que le hacían. ¿Cuántos de nuestros hijos ahorita están sufriendo el bullying en la escuela? Están sufriendo, pero imagínate Jesucristo, que después que lo han crucificado, que ya no se puede bajar porque está detenido con clavos, todavía le dicen que se baje. ¿A quién se le ocurre semejante expresión, a semejante tipo de lenguaje? ¿Pero qué quieren? Queremos saber si verdaderamente eres el Hijo de Dios. Bájate de la cruz, dice Jesús. Es que ese tipo de pasiones son muy, muy baratas. Por eso yo le digo a veces a la gente que está en oración, deja que de bailar y deja de sentirse, siéntate un ratito y escucha a Dios. No quieras controlar a Dios en tu oración. Pero dicen es que si no siento bonito, por lo tanto, entonces no está Dios. Entonces no me llevo a Dios. No, aquí no se trata muchas veces de sentir bonito, sino sentir el dolor, saborear el dolor de una manera diferente, ofrecerlo al Padre. Cuando Jesús empieza a entender y le dice al papá, te pido por mis hermanos que me tienen crucificado, no les tomes en cuenta sus pecados, por favor, te pido. Y ahí es donde viene la primera absolución. Y empieza a entender uno, decir, bueno, el gozo de la felicidad de Jesucristo, que ya le encontró un nuevo conocimiento, una sabiduría, un entendimiento nuevo al dolor y al sufrimiento, a la traición, a la negación, a la malinterpretación de la ley Torah. Jesús le ayuda a entender que allí en la cruz es cuando entonces dice, quiero morir a mis ideas y hablar las ideas del Padre. Papá, le dice una frase hermosísima, papá, te pido por mis hermanos que no les tengas en cuenta sus pecados. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Solamente a aquella persona que está enamorada. ¿Cuántas veces le decimos a una persona, vas a volver otra vez con él? Sí. ¿Por qué? Porque lo amo. Y te callas. Y el papá y la mamá se meten, y el cuñado y la cuñada y el primo y el man quieren destruir aquel matrimonio, y dice ella, pero yo así lo amo, déjenme amarlo así. Y el papá no lo entiende y quiere, se enfurece y dice, la mujer enamorada o el hombre enamorado, pero quiero estar con ella. Y eso es lo que pasa con Jesús. Jesús está enamorado de la humanidad. Dice, papá, no, te pido por mis hermanos y mis hermanas, no los vayas a condenar. Me tienen crucificado como el amor de tu vida que yo soy, pero te pido por favor, por amor a tu hijo y desde mi ser hijo, te pido a ti que no le tengas en cuenta los pecados a mis hermanos. Por favor te pido, papá, te pido por ellos. Imagínense el amor de Dios. Esa es la pasión de Jesucristo. Una pasión que tiene encauzada profundamente el misterio de la sabiduría del dolor y el sufrimiento y la angustia y la desesperación, la traición, de una manera diferente, que nos quedamos nosotros con esa herencia para siempre. Una vez que Jesús dice, viene la otra palabra, tengo sed. Y esa palabra, ¿qué es lo que hacen? Le dan vinagre a Jesús. Imagínense, todavía Jesús está perdiendo las fuerzas, está cansado, y en lugar de darle agua le dan vinagre. Jesús mío, ¿a quién se le ocurre semejante cosa? Solo aquella persona que está mal de la cabeza, que está con problemas, aquellas personas que no interpretan, que tienen el abuso de la autoridad. Es lo que hizo aquel hombre, aquel soldado con Jesús. ¿Cuántos de las personas que están ahorita en el poder, los presidentes de nuestros pueblos, no abusan de su autoridad para no hacer el bien? Prefieren al contrario hacer el mal. ¿Cuántas de las personas ahorita están como ese soldado dándole hiel a la gente, pensando que le están dando bien, cuando compran su voto
50 pesos, 200 pesos, les dan simplemente eso, pero después le dan la hiel de aguantarlo por 3 años, o 6 años, su estilo de vida. Imagínense el dolor de tanta gente. Pero a veces nosotros no vemos lo más trascendente, simplemente lo vemos el momento. Jesús recibe aquel y hasta se mueve del dolor. Imagínate la vinagre cuando toca la cara toda golpeada, maltratada, ya agrietada, del aire que está recibiendo y agrietada del dolor que está causándole. Y le da vinagre. Imagínate el dolor. ¿Qué ha de haber sentido nuestro Señor? Un dolor terrible en el alma, en el corazón, en su espíritu. Sin embargo, lo acoge. Escucha al otro que está a su lado y dice: Señor, cuando estés en tu reino, por favor, te pido que tengas misericordia de mí. Y luego después escucha a aquel también, a gestas que le dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también. Y si no, y empieza a blasfemar, y dice el otro: Dimas, por favor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús dice una palabra bien hermosa: te digo una cosa, que esta misma noche estarás conmigo. Nos abre el cielo Jesucristo con esto. La pasión del Padre es abrir el cielo, y ya lo empieza a abrir con este hombre que lo reconoce estando en la cruz. Ese fue el primer cristiano salvado con Jesús. Y luego viene después la cuarta: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Jesucristo nos regala el cielo con María y nos dice: si tú quieres vivir una vida más plena, escucha a mi madre, cuida de mi madre, y te pido que estés siempre en intercesión de mi madre. Mujer, te doy gracias porque has hecho por mí, pero tú ya terminaste conmigo. Te doy a mis hermanos para que les sigas dando ese conocimiento que tú me diste a mí, dáselos a ellos. ¡Wow! Estas bendiciones, esta belleza, esta es una sabiduría que nosotros no podemos comprender hasta que no nos unimos a Jesús y entendemos el misterio de lo que significa la crucifixión, el amor puro, en otras palabras, de Dios en su Hijo Jesús. Jesucristo le dice a Juan: he ahí a tu madre, hijo, he ahí a mujer, he ahí a tu hijo. Luego viene la quinta palabra: Elí, Elí, lema sabactani. Está desesperadísimo, está cansado, está fastidiado. Jesús ya está perdiendo todas las energías y le grita al Padre y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? No escucho tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Ya quisiera llorar. Y Jesús está llorando, gritando, sufriendo por ti y por mí. Y el Padre se responde a su Hijo, le dice en silencio: Hijo, estoy a tu lado, cargando la cruz contigo y estoy crucificado contigo. Y entonces Jesús pasa a la sexta palabra: Padre, todo está concluido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí termina su pasión. Jesús regresa al Padre. Jesús muere y en la muerte resucita todas las miserias antes que había hecho el hombre de pecados. Al resucitar y dura 3 días en el sepulcro, Jesús purifica todos los pecados que había del hombre anteriormente y lo resucita. Y resucita a Jesús. La pasión de Jesús es que experimentemos la muerte, pero sobre todo la resurrección. La vida eterna en la tierra, la vida divina en la tierra, la vida transformativa y divinizadora en la tierra, la vida que nos ayuda a estar en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días, hasta el final, fieles por la obediencia y por el amor. Que Dios bendiga tu corazón y tu alma, te enseña a vivir este proceso y nos ayuda a vivir juntos en este caminar. Que no nos desenfoquemos, sino que al contrario, estemos continuamente impulsados por Cristo a vivir su vida. Esta primera conclusión te la invito para que la meditemos y podamos gozar de esta bendición. Jesucristo nos trae nuevas noticias y Él recibe de nosotros todas aquellas angustias. Démosle a Jesús lo nuestro. Hermanos, Jesucristo es la respuesta, es la primera conclusión. Lo que el mundo considera éxito es realmente fracaso e infidelidad.
Lo que el mundo considera fracaso y derrota es éxito y victoria para Cristo. Esta realidad se manifiesta en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la felicidad que buscamos y la respuesta a todos nuestros deseos. Su camino es el camino de la cruz y por lo tanto, como sus seguidores, debemos seguir el mismo camino que Jesús, es decir, la obediencia, el perdón, la reconciliación, la aceptación, el diálogo, la confrontación que Jesús hace a los doctores, en especial cuando aquel lo golpea, o está hablando con Pilato, está hablando con los doctores de la ley cuando le preguntan. Jesús nos asegura que los pobres no siempre serán pobres, los crucificados no siempre estarán en la cruz, los pobres serán ricos, el humilde será exaltado, los que sembraron con lágrimas segarán nuevos frutos, los que llorarán serán consolados y los que sufren con Cristo reinarán con Él. En las palabras del profeta Francis Thompson, Cristo dice: todo lo que tomé de ti lo hice, pero no lo tomé por tus daños, sino simplemente para que lo busques en mis brazos. Todo lo que es el error de tu hijo cree perdido, lo he guardado para ti en casa. Levántate, toma mi mano y ven. Este es bellísimo. ¿Cómo poder levantarnos de todas aquellas angustias que tenemos? Ni te maltrates. Si alguien te traiciona o te golpea, yo te diría que Jesucristo sea tu fuerza, tu fortaleza y tu sabiduría, y no te quedes en lo que el otro hace, sino quédate en el amor y la capacidad que tú tienes para amar. Esta es la conclusión segunda. Busquemos a Jesús y digámosle: ven y sé el Señor de mi corazón. Durante esta semana, Señor, te pido que me ayudes, Padre, a vivir la pasión de tu Hijo y a morir a mis pecados, a mis miserias, a mis limitaciones y defectos, para resucitar con tu Hijo con fuerza. Quiero crecer en el amor y aprecio por ti y por todo lo que haces por mí. Ayúdame con tu gracia a ser un fiel seguidor y dame la fuerza para tomar mi cruz con amor y generosidad. Y en los momentos de miseria y tentación te pido que no me quede yo en mis errores, sino me quede en tu resurrección, en tu perdón y reconciliación. Ayúdame y ven, Señor, y visítame para que desde tu Eucaristía y tu sacerdocio, que yo celebre como bautizado mi sacerdocio y vivan siempre en unión a ti. Que no me quede en mi miseria, sino que al contrario, me quede buscándote siempre a ti, porque tú eres el todo para mí. Que Jesús nuestro Señor nos ayude a entender esta bendición. Y termino con este tercer pensamiento. Padre Celestial, te miro con grande confianza después de analizar la pasión de tu Hijo Jesucristo. Y en la acción del Espíritu Santo te pido que me ayudes a estar en conciencia. Cuando salí de esta semana para recorrer el camino hacia el Calvario, quiero caminar con tu Hijo. Y ayúdame, Espíritu Santo, a ver a Jesús como mi Salvador, como mi Redentor, como la palabra venida del Padre, para recibir esa sabiduría, ese entendimiento, esa nueva luz que me ayuda a vivir más a más con el amado en esa compañía, amando y desde el amor vaya amando al estilo de Jesús. En ese camino quiero también buscarte, encontrarte, no solamente en el dolor y en el sufrimiento, sino sobre todo en la resurrección, en la vida, en la reconciliación y en el amor. Te necesito, Señor, y haz de mí una persona cada vez mejor. Tómame una vez más y acéptame como tu Hijo. Y en tu Hijo Jesucristo te reconozco como mi Padre. Y a Jesús lo reconozco como mi Dios, como mi Mesías, como mi Salvador. Y al Espíritu Santo como el Dios que me transforma, me diviniza y me unifica a ti, Padre, en el Hijo. Y en el Espíritu Santo me haces una vez más amigo de tu Hijo y hermano de Cristo. Que Jesús bendiga tu alma y tu corazón y nos unifiquemos siempre en este proceso de salvación. El Señor esté contigo y con tu espíritu. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan siempre. Y que Cristo resucite en ti, renueve tu fe, te haga más feliz y te dé más hambre de fe, de esperanza y de caridad para que seas feliz hoy. Quédate con Dios. Consagrémonos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser.
Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Jesús, Salvador de los hombres y mujeres, sálvalos, sálvalos. Ven Espíritu Santo, envía tu ayuda. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones, dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por medio de la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que Dios los bendiga. Nos unimos en oración. Quédense con Dios. Nos vemos mañana. Recen por mí.